Muchísimas gracias a todos por estar conectados el día de hoy, que ya estamos todos, tal cual como está la imagen, muriendo de calor. Nos sentimos en ese infierno y hoy está con nosotros la doctora Zaira Sarmiento. Ella es neuróloga, especialista en esclerosis múltiple y está en la clínica MacGregor del Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchísimas gracias, doctora Zaira, por darnos esta plática. Al contrario, gracias a ti, Antonieta, por invitarme y es un placer estar aquí con todos ustedes que tienen este tipo de enfermedades. Vamos a empezar. En esta Empezamos. ocasión, Antonieta me invitó a participar con el tema de el calor y enfermedades desminimizantes. Por lo tanto, vamos a hablar acerca de ello. Sabemos que en general hay diversos factores ambientales que pueden activar los síntomas de la esclerosis múltiple. En esta ocasión hablaremos de el calor específicamente. El calor puede activar los síntomas de la esclerosis múltiple, incluso más que las temperaturas bajas, si lo comparamos con esto. Y no solo en esclerosis múltiple, sino también en todas las enfermedades desminimizantes. Esto se llama fenómeno de Utov y se le dio ese nombre por un oftalmólogo que desde 1890 empezó a notar que sus pacientes de esclerosis múltiple tenían neuritis óptica o se presentaba neuritis óptica después de que ellos hacían actividad física intensa. Inicialmente, de hecho, se le atribuyeron estos síntomas al ejercicio, pero después comprendieron que era debido al aumento de la temperatura corporal central. Por lo tanto, el calor en esclerosis múltiple provoca un estrés por calor, es decir, que se pueden activar y provocar discapacidad física, alteración de las funciones mentales y esto, pues, obviamente, interferir en las actividades de la vida diaria y en la capacidad social y funcional de cada paciente. Como ya ven, es algo muy común, afecta al 60-80% de los pacientes con esclerosis múltiple. Es muy, muy común. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué es lo que se sabe? Bueno, hay un bloqueo de la conducción de los axones que están parcialmente desminimizados en lesiones de esclerosis múltiple dentro del sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una disfunción de la conducción nerviosa por el calor o secundario a las altas temperaturas. ¿Qué es lo que pasa exactamente con esta disfunción de la conducción nerviosa? Que la transmisión en los pacientes con estas enfermedades se vuelve más lenta o se bloquea. La segunda hipótesis más aceptada es que existe un aumento en la expresión de proteínas de choque térmico. Todos tenemos proteínas de choque térmico y estas nos ayudan a reaccionar cuando nosotros estamos ante una situación de estrés, como hipoxia o ante una ola muy fuerte de calor. Pero en las personas con enfermedades desminimizantes la tienen en aumento. ¿Por qué? ¿Por qué las tienen en aumento? Porque se piensa que las propias lesiones de estas enfermedades desminimizantes, o sea, las lesiones de esclerosis múltiple, las lesiones de neuromielitis óptica, las lesiones que se producen por cualquier enfermedad desminimizante, estimulan ese aumento de las proteínas de choque térmico. Aquí les traje una presentación con un esquema para explicarme mejor. Este es un ejemplo de esclerosis múltiple. Se sabe que hay desmielinización y también hay disfunción del sistema nervioso autónomo que incluso se compromete la respuesta o la capacidad del sudor en estos pacientes. Por lo tanto, las lesiones que tienen una mielina dañada tienen un incremento de la susceptibilidad del calor, el calor ambiental, cuando haces ejercicio, con las duchas calientes o al recibir un tratamiento de spa. Se bloquea entonces la conducción por las altas temperaturas y empieza a aparecer el fenómeno de Utov, entumecimiento, hormigueo, debilidad y visión borrosa. Exactamente cuáles son los síntomas más comunes que pueden activarse por el calor en pacientes con estas enfermedades: los problemas del equilibrio, la debilidad, la fatiga, cambios en la visión o en la sensibilidad, dificultad para concentrarse y alteración en los reflejos.
¿Cuáles son los factores que lo pueden desencadenar? Hacer ejercicio, si toman un baño o una ducha caliente, el propio ciclo menstrual, que ya sabemos que provoca aumento de la temperatura corporal central, el propio estrés psicológico, fiebre, obviamente, infecciones e incluso consumir comidas calientes o muy calientes. ¿Por qué es muy importante hablar de este fenómeno en los pacientes? Porque debemos saber muy bien distinguirlo, cuándo es un pseudobrote, cuándo es un brote y cuándo en verdad es un fenómeno de UTI. Pseudobrotes ya sabemos que son los síntomas que se pueden activar, pero que al interrogatorio, la exploración, al hacer algún examen de laboratorio, descubrimos que el paciente tiene una infección activa y aquí en el pseudobrote, pues se debe a eso, los síntomas que se activan de esclerosis múltiple. ¿Qué se hace? Pues tratar la infección y revalorar. Si al final con el interrogatorio y la exploración se confirma el brote, entonces es metilprednisolona y en su caso plasmaféresis. Si es un fenómeno de UTOF, es nada más evitar los factores desencadenantes y esperar porque se pasa después de minutos. ¿Qué nos recomiendan las directrices del Consorcio de Centros de Esclerosis Múltiple para evitar todos estos síntomas? Bueno, ellos dicen, ya sabemos que nosotros como médicos, neurólogos, les recomendamos a nuestros pacientes hacer actividad física, ejercicio físico, terapias físicas. Pero entonces ustedes dirán, pues, ¿qué onda con esto de que el propio ejercicio puede activar los síntomas? Bueno, entonces, buscar la manera de evitarlo, es decir, hacer ejercicios en horas muy tempranas o bajo lugares donde no haya altas temperaturas. Buscar el mejor horario que podamos hacer una actividad física. También podemos sumergir extremidades inferiores o pélvicas en agua fría durante 30 minutos antes del ejercicio. Evitar alimentos muy calientes o muy picantes porque puede elevar la temperatura. Ustedes se sorprenderán. Está comprobado que incluso elevar la temperatura corporal de 0.5 a 0.8 grados es suficiente para que se activen los síntomas en estas enfermedades. También las duchas refrescantes, evitar baños de agua caliente, uso de ropa refrescante y que se adapte al clima. Estas son otras recomendaciones que sugiere la Fundación de Esclerosis Múltiple. Aquí las pueden revisar cada una. Por lo tanto, ¿cómo les va a estos pacientes? ¿Qué es lo que se espera? Los síntomas que se activan por el calor se resuelven completamente después de un periodo de descanso que va de minutos o hasta una hora. Pero para que sea menos sensible a activar ese tipo de síntomas, el tratamiento de base de cada paciente, que cada paciente tenga para su enfermedad, es lo prioritario, es lo más fundamental. Ahora cuéntenme, ¿qué les parece? ¿A quiénes de ustedes ya les ha pasado? ¿Cuál es el síntoma más común que han notado? Hola, doctora. Pues creo que todas las preguntas van en torno a esto. Tenemos ya varias preguntas. La primera, no la primera, más bien la que más se repetía era cómo distinguir si es un pseudobrote, si es el calor o si es un brote. Y aunque ahorita ya lo dijiste, no sé si puedas profundizar un poquito más o recordarnos qué características debe de tener para que sea un brote y así podemos distinguirlo de si es algo o es solo el calor. Muy bien. Un brote es un síntoma nuevo que sea continuo, o sea, permanente. Por ejemplo, si tienes debilidad de la mano derecha y empezaste a las 2 de la tarde, a las 5 ya se te quitó, pues no fue continuo ni permanente. Debe durar 24 horas y así como se siente el grado de intensidad de debilidad, así se queda o peor. Pero si mejora y estás bien, se descarta la definición de brote. Entonces, síntoma nuevo, permanente, continuo, al menos 24 horas de duración en ausencia de fiebre o infección. Porque entonces, si hay fiebre o infección, sería un pseudobrote, porque se entiende
que la fiebre o la infección son los que están provocando esos síntomas y no es en realidad una activación de la enfermedad. Y como otras 3 características que tiene el brote, además de al menos 24 horas, permanente, continuo, fiebre, infección no, es que sea agudo o subagudo y que tenga una recuperación parcial o completa. Entonces, brote, cuando no hay fiebre ni infección y son síntomas continuos más de 24 horas. Pseudobrote tiene como la misma definición del brote, pero al final se documentó algún tipo de infección urinaria, vías respiratorias y no se da metilprednisolona. Es prioridad tratar la infección porque la mayoría de las veces con eso es suficiente y los síntomas revierten cuando es un pseudobrote. Ok, a ver, una pregunta. Dices infección. Normalmente a lo mejor pensamos infección cuando es algo de la garganta, que te da tos o una cosa así. Pero también en esta época de calor hay más infecciones estomacales porque las comidas, sobre todo si llegas a comer en la calle, es más fácil que se descompongan. ¿También una infección del estómago o una infección en la piel por el mismo calor puede provocarte un pseudobrote o es infección de la garganta? Es cualquier tipo de infección, desde vías respiratorias, diarrea, infecciones de orina, todo eso, cualquier tipo de infección. He tenido, por ejemplo, casos de pacientes con abscesos en la piel y también pueden activar. Los síntomas es en general cualquier tipo de infección. Y ahorita que dijiste abscesos, cuando te dan fueguitos, no sé si también son abscesos, pero fueguitos que te dan en la boca por el calor. Hay que basarnos nada más en la definición. Si es continuo y ya duró 24 horas, pero tienes algo que lo esté atribuyendo, entonces se descarta que sea un brote. Puede ser un pseudobrote, puede ser un fenómeno de un. UTOF entonces tiene que darte y quitarse, ¿no? O sea, cuando Ajá. te enfrías, se tiene que quitar a fuerzas. Lo más común es que en unos minutos ya revierte, pero máximo puede durar 1 hora. O sea, Y un error que he notado en la consulta con mis pacientes de esclerosis múltiple es que algunos tienen la idea errónea que es dependiendo de cómo esté la temperatura exterior, ambiental, o sea, 40 grados, ¿no? No quiere decir que se van a activar tus síntomas simplemente por la temperatura, por cómo está afuera. Si tú estás en un ambiente, un aire acondicionado, te hidratas bien, estás cerca de un ventilador, estás bajo la sombra, usas bloqueador, gorras, no tienen por qué activarse los síntomas de la esclerosis. Es porque depende de tu temperatura corporal, no la exterior. otra de las preguntas, bueno, o Jackie, nos pregunta Jackie Volker, cómo identificar si solo es que los síntomas como el cansancio, dolor de cabeza, se potencializan o, bueno, ya decías tú, si es un brote? Tiene que ser, para que sea HUTOF, tiene que ser síntomas que ya tenías y que se hagan más grandes. Puede ser cualquier síntoma, pero los más comunes es visión borrosa, problemas de la sensibilidad como entumecimiento, hormigueo o debilidad. Pero puedes tener cualquier síntoma. Sin embargo, hay síntomas propios de la esclerosis múltiple, como fatiga, dolores corporales o dolor de cabeza. Si tú ya tenías síntomas propios de base como antecedente y uno de ellos empeora con el calor, pues también se toma como fenómeno de UTO. Sí. Es algo un poco enredado. Sí. Pero sí, solo hay que basarnos en los minutos de duración. Si cumple criterios de brote o simplemente son muy rápidos y es fenómeno de uso. Pues ya quedó también Pau que preguntaba, su pregunta era sobre la visión, queda aquí englobada un poquito. Luis, voy a leer tu pregunta tal cual. Eh, a mí se me hizo un poquito complicada, pero seguramente la doctora Zaira la va a entender muy bien. Dice, el calor afecta más a personas con esclerosis múltiple porque daña ciertas neuronas y las lesiones en la mielina de nervios del cerebro y médula hacen que sea más lenta y menos eficiente la conducción de los impulsos eléctricos que se transmiten a lo largo del sistema nervioso central y periférico. Es una pregunta. Claro, justo
Esas dos hipótesis fueron las que mencioné como causa del fenómeno de Uthoff. Tratando de explicar por qué se presenta el fenómeno de Uthoff, es porque los pacientes con esclerosis múltiple, las propias lesiones de esa enfermedad hacen que se bloquee la conducción nerviosa o que se vuelva más lenta. Es parte de la misma patogenia de la enfermedad. Sí es Sí. debido a ello. Ujú. Ok. Anto, perdón, te interrumpo un momentito, porque justo ya me había respondido con su explicación la doctora hace unos momentos y me gustaría cambiarla rapidísimo, porque un neurólogo nos explicó que cuando tenemos una infección, algo sucede que nuestro sistema inmune como que atiende a la infección y desatiende otras cosas y por eso podemos sentir empeoramiento de nuestros síntomas. Según recuerdo una explicación así, igual y ya fue hace tiempo, ¿nos podría compartir brevemente qué es lo que sucede cuando tenemos una infección y por qué hay este empeoramiento y un pseudobrote? Claro que sí. Se dice que cuando tenemos una infección, se empiezan a generar anticuerpos que se parecen, o sea, es decir, que los propios virus o bacterias que provocan esa infección, por ejemplo, las infecciones respiratorias, comparten la misma estructura molecular que la mielina. Entonces, por eso, los pacientes con esclerosis múltiple reconocen mal a esos microorganismos, virus o bacterias, y lo ven como extraño y empiezan a provocar síntomas. Se dice que nada más pasa con los microorganismos que tienen una estructura molecular similar a la mielina y por Ok, eso complejo. activan los síntomas de la esclerosis múltiple. Ok, muchas gracias. Ok. Aline pregunta, ¿el calor en modo tópico, me imagino como estos cojincitos de calor o estas cosas, fomentos calientes, durante la rehabilitación, así como el ejercicio que te hace sudar, podrían provocarte un brote? Sí, de hecho lo comenté. Básate nada más, si esos fomentos elevan tu temperatura corporal entre 0,5 y 0,8, es suficiente, está bien documentado, para que te activen los síntomas. El ejercicio, por supuesto, una de las causas más comunes, pero es nada más evitar, como decía hace rato, hacerlo en las horas de la mañana, horas muy donde no se esté mucho el sol, pero sí el ejercicio lo puede activar, puede provocar el fenómeno de UTI. Pero no provocar un brote. No, el calor, el clima, no puede provocar un brote. ¿Hay algo que pueda provocar un brote además de las infecciones? Además de las infecciones, a veces pasa que las vacunas, ujú, ¿El estrés? el estrés emocional, el estrés físico, fumar, además de provocar más riesgo de tener un brote, estimula la progresión de discapacidad y la destreza. Aquí quiero juntar una pregunta, porque Aline también pregunta, ¿el calor puede provocar que se doblen involuntariamente las articulaciones, en particular las rodillas? Y bueno, ¿qué puedes hacer para no caerte? Y ahorita en la presentación que nos hiciste favor de hacer, doctora, decías que hay alteración en los reflejos. ¿Esta alteración puede también hacer que por eso es que te caigas más o te tropieces más cuando hace calor? Sí, normalmente los pacientes con esclerosis múltiple o enfermedades desminimizantes tienen la respuesta lenta ante los reflejos, o sea, cualquier estímulo que tengas. Y con el calor se vuelve aún mucho más lenta o incluso se puede bloquear y por lo tanto tener este tipo de accidentes, como comentas. ¿Y qué podemos hacer? Medidas de seguridad, tal cual lo puse en mi última diapositiva. Usar bastón si sabemos que el calor nos provoca eso, o salir acompañado con alguien, o evitar de salir a la calle cuando hay una temperatura más cálida. Estas mantas frías
no sé si las conozcas, si las recomiendes, Sí, como claro que sí. las que se conectan para mantener pues sí, para mantener la temperatura baja. Sí, de hecho, en las recomendaciones de la Federación de Esclerosis Múltiple, la fundación, está en esa que comentas precisamente. Ok. Y después, Aleida, también ya se habló un poquito en la presentación. Aleida nos dice qué tipo de dieta debemos llevar durante esta temporada de calor. Hidratación de al menos 2 a 2,5 litros de agua al día. Tratar de consumir, como dice la Federación, abundantes cubitos de hielo en el agua. La dieta en general, nada en especial, lo que todos ya sabemos, mantener una dieta saludable. Incluso el comentario que hace Sergio Valentino en el chat, que estoy viendo qué complementos o suplementos naturales nos pueden apoyar en ese tema. No hay algo en particular para evitar el fenómeno de UTOS. Solamente existe una cosa, pero no hay mucha evidencia que en realidad funcione. Se llama el medicamento 4-aminopiridina, pero solamente ayuda para cuando por un fenómeno de UTOS, o sea, por el calor, empeoran los síntomas visuales, pero no lo evita, simplemente hace que seas menos sensible cuando te expones al calor. Sin embargo, no hay mucha evidencia. Lo mejor, pues, es tratar de exponerte al calor. Pau dice que igual lleva días ahora con el calor que siente como que sus muslos brincan. Que estas cosas que cuando sientes que te está así brincando alguna parte del cuerpo, puede estar relacionado con el calor. Si ella nota que aparece después de un rato que se expuso al sol y que quizá haya aumentado su temperatura corporal, sí puede deberse a eso, pero como dice al final de cada recomendación, si tú estás sospechando de algo así, lo mejor es que acudas con tu neurólogo para que te revise, para que te explore bien y confirmar que simplemente es un fenómeno de UTOS. ¿A ti te Esta ha persona, pasado, Antonieta? pues creo que a todos, ¿no? Al sentir el tun, 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 y dices, estate quieto, ¿no? Como que algo, como que el nervio está haciendo así, no sé cómo se diga, pero como cortocircuito, como que no alcanza a conectarse bien y te empieza a brincar alguna parte. Como espasmos musculares involuntarios, Como esto puede Los ser. derrames de como que caballo. se contracciones. Ujú. Ujú. Esta pregunta de Mariana Roldán no va relacionada tanto con el calor, pero es muy importante porque ella dice que si tengo lesiones en el cerebro que le dieron como diagnóstico esclerosis múltiple, pero no tiene lesiones en la médula, puede ser que el diagnóstico esté incorrecto. Para que sea diagnóstico de esclerosis múltiple, ¿tienes que tener lesiones en cerebro y médula o puede ser solo en cerebro o solo en médula? Para hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple, hablando nada más de la resonancia, se requiere una lesión en 2 de 4 áreas. ¿Y cuáles son las 4 áreas? Periventricular, o sea, alrededor de los ventrículos laterales, yuxtacortical, que quiere decir en la sustancia blanca, hablando del cerebro todavía, infratentoriales, o sea, abajito del cerebro o en el cerebelo. Estas 3 son nada más del cerebro. Y el cuarto punto es médula espinal. Entonces, si hay lesiones en la médula espinal como tal, solamente es una de 4 regiones. Pero si tú ya completaste el criterio, una lesión en 2 de 4 áreas, es suficiente para hacer diagnóstico de esclerosis múltiple y no es obligatorio que las tengas en las 4. Puede ser nada más en cerebro, puedes no tener lesiones en la médula espinal, que de hecho cuando sí tienes lesiones en la médula espinal es un factor de mal pronóstico. Nos dice a nosotros que es un tipo de esclerosis múltiple agresiva. Hay criterios en resonancia magnética que nos hacen sospechar cuando la esclerosis múltiple es agresiva. Además de las lesiones en la médula espinal, es si tiene alguna lesión activa con el medio de contraste, si tiene agujeros negros, si tiene atrofia o si tiene lesiones infratentoriales, que esto abarca el cerebelo, el bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo. Hay que ver nada más qué característica tiene esa resonancia, pero sí se puede hacer diagnóstico si no tienes lesiones en la médula espinal.
Entonces es recomendable que cuando te den el diagnóstico preguntes en qué parte está y lo tengas así como en tus notas. O Sería un poco TOC, pero estaría bien. Creo que yo lo haría si fuera paciente. Me gustaría saber en qué regiones de las cuatro tengo en qué regiones tengo las lesiones. Sí, me gustaría llevar el control. ok, sí, a lo mejor sí es un poquito complicado, pero bueno, te puede servir a través de los Sí, años, ¿no? porque De todo. en realidad, sinceramente, eso nos ayuda más a nosotros los médicos, ¿no? A ustedes, la mayoría de las veces se les dice, si es mayor de 9 lesiones, si tiene más de 9 lesiones, es agresiva. Si es menor de 9, es benigna. Es baja carga lesional o alta carga lesional, dependiendo mayor de 9 lesiones. No importa el tamaño de las lesiones, ¿o sí? Si importa el tamaño, nos habla también de si son lesiones típicas. Las lesiones típicas de esclerosis múltiple son redondas u ovaladas que miden al menos 3 milímetros de diámetro, homogéneas o heterogéneas, ubicadas en alguna de las cuatro regiones. Pero pueden haber lesiones de más de 5 milímetros y esas se llaman lesiones de esclerosis múltiple tumefactas, o sea, voluminosas o edematosas, más grandes. Son lesiones atípicas y pueden ser lesiones agresivas. Ok. Aquí estoy viendo también en el chat que hay quien dice que es tu paciente. ¿Así? Sí. ¿Qué Ana, pasó? que te vi en Querétaro. Ya lo perdí. Quien dijo que, aquí está, Aline, que te vio en privado en Querétaro y después en el Congreso, en el McGregor, me imagino el del año pasado. Sí, Y, en mayo hicimos el evento. y Claro este que año sí, también va a Aline. haber, digo, aprovechando que salió el tema. Este año lo vamos a hacer en una clínica particular. Es gratis para los pacientes, desde luego. Muy bien. Eh, yo tenía una pregunta de cositas que fui anotando. Hablabas de las proteínas de choque de impacto térmico. ¿Qué es estas proteínas? Porque, bueno, creo que como persona normal, o yo por lo menos ubico proteínas, la carne te da proteínas y es come proteínas, ¿no? Entonces, no sé qué son las proteínas de choque térmico y cómo te pueden afectar. Todos tenemos estas proteínas que se activan para regular nuestro estado de estrés cuando tenemos bajos niveles de oxígeno, cuando estamos expuestos ante una ola de calor, pero se activan de manera positiva, hacen una regulación positiva para nuestra supervivencia prácticamente, ¿no? Y para dar un equilibrio celular. Están en nuestro sistema inmunológico. Ok. Pero en las personas con esclerosis múltiple, estas proteínas de choque térmico que se supone que regulan el calor, nos protegen contra el estrés, ellos las tienen aumentadas y eso lo provoca en las propias lesiones de la esclerosis múltiple porque generan inflamación y oxidación. Eso no podemos cambiarlo. Ya vi que están muy interesados en la resonancia. Cuando guste, un tema resonancia exclusiva. Sí, Isra, muchas gracias por estar apoyando a tu pareja, qué bueno. Aquí también Claudia dice que es paciente de tuya, doctora, y me llama la atención Jesús Ángel, él está en Monterrey. ¿Qué pasa con las personas que viven en lugares donde hace mucho calor, como Monterrey, que puede tener temperaturas extremas, o Mérida? ¿A ellos siempre les está afectando más o pueden tener más síntomas que las personas que vivimos en climas más templados? Sí, sí pueden afectar. Si vives en un lugar con una temperatura muy alta, todo el tiempo puedes presentar estos síntomas y sentirlos activos. Hay que aprender a vivir con esto y usar las medidas que se recomiendan para bajar los niveles de temperatura corporal. Ok. Eh, Tere dice, tengo disautonomía ortostática. La disautonomía ortostática, no sé si sea también alguna enfermedad neurológica desmielinizante y puede seguir los mismos consejos. Así se llama la enfermedad que tienes, nada más disautonomía ortostática.
O tienes Dice, esclerosis múltiple y además disautonomía. no, porque dice, tengo disautonomía ortostática, pero quise ver la plática para ver si hay alguna medida que me pueda ayudar con este calor. La disautonomía a veces la trata el cardiólogo, a veces el neurólogo. ¿Quién es su médico? ¿Cardiología o neuro? Bueno, ahorita, Tere, si nos puedes contestar ahí en el chat. Y esta pregunta de Aldo, qué bueno que la preguntaste, Aldo, porque estaba aquí anotada. Hay personas que dicen que al contrario, con el frío es con lo que se sienten mal. Sí. Ahorita nos decías que la proporción es más o menos el 80% de pacientes se van a sentir mal con el calor. Pero ¿por qué hay quienes al revés, que el frío es lo que les hace daño? Bueno, no daño, que los hace sentirse mal. Pues es en general temperaturas extremas, o muy cálidas o muy frías. Sí puede suceder, pero es menos común que con las temperaturas bajas se activen, pero es el Leti mismo mecanismo. es el mismo, o sea, esta proteína de térmica es a la que le Sí. vamos a echar la culpa. Leti dice que le encanta el temazcal. Pues no, Leti, como que los temazcales no son tan buena idea, ni los saunas, me imagino, ¿no? Sí, si notas que se eleva mucho tu temperatura corporal, trata de evitarlos mejor. O aguantarte, si te gusta. Pues. Hola, Leti. Ok, ni modos. Vale. No, haremos un temazcal en frío, o que nada más entre ahí uno, pero sin que sean las piedras y salga el vapor. Sí, ¿Qué hay de la pérdida de equilibrio y al perder el equilibrio y después perder la fuerza? Porque esto también pasa muchísimo. ¿Qué nos puedes decir de eso, doctora? ¿Con el calor o como en fin? Pues yo creo que con el calor se intensifica, como lo mencionamos la mayoría de los pacientes en el chat, pero en general, ¿es de los síntomas que más se presentan en la esclerosis, la falta de equilibrio y la falta de fuerza? No, ¿No? de hecho, el síntoma más común en esclerosis múltiple son los problemas de sensibilidad. Hormigueo, entumecimiento, adormecimiento, calambre, dolor quemante, punzante, dolor ardoroso. Ese es en un 60% los síntomas más comunes que tienen los pacientes. En segundo lugar, son los síntomas visuales. En tercer lugar, es la fuerza y después sigue lo del equilibrio. Y afortunadamente, lo más raro, en un 3%, son los problemas de control de esfínteres o problemas de funciones mentales. ¿Será entonces que los pacientes lo percibimos más o porque pierdes el equilibrio, pierdes la fuerza y te da más trabajo caminar o te andas cayendo y tropezando más, a que si solo sientes estas cosquillitas, ¿no? Eso no se ve tanto. Sí, así es. Podría Creo que va ser, por ahí. puede ser entonces. Y nos pide Alejandra y Enrique si puedes volver a compartir, por favor, las diapositivas en donde dice los factores de calor que hay que evitar. Claro que sí. Y por mientras, ¿el sobrepeso afecta la temperatura corporal? Nos pregunta Abel. Sabemos que el sobrepeso y la obesidad se sabe ahora que es un estado proinflamatorio que puede alterar la respuesta del sistema inmunológico. Entonces, sí podría afectar también en esto de las temperaturas y los síntomas que se activan. Estas recomendaciones me parecen muy claras, ¿eh? Aquí las mejores medidas que pueden tomar. Y Sí. Lulu dice cómo se contrarresta la fatiga y el agotamiento, además de descansando, me imagino. Tienes que hacer siempre actividad física en todas las etapas de tu enfermedad y así poco a poco tendrás menos fatiga y agotamiento. ¿No hay algo que te podamos dar tomado para evitar fatiga? En realidad es con el ejercicio. Claro. Jackie, que también es paciente, pues dice que sí, lo mejor siempre, si ya estás dudando o si de plano no se te quita y ves que no es el calor,
sí ve con tu neurólogo porque sí puede ser un brote. Ana Laura ¿Sí? nos pregunta, ¿qué hay de las vacunas? ¿Las vacunas pueden provocar un brote? Perdón, doctora, ya tomé captura de pantalla de esta imagen. ¿Puede compartir la otra diapositiva también, por favor? La que está pegadita a esta. Esa. ¿Esa? Muchas gracias. Las vacunas pueden provocar pseudobrotes. Te explico lo que pasa más o menos. Es que cuando nos vacunamos en general, algunos podemos tener fiebre como efecto secundario normal de la vacuna. Entonces, esos efectos secundarios de la vacuna, al provocar fiebre o malestar general y aumenta nuestra temperatura corporal, pueden provocar pseudobrotes o fenómenos de adultos. Cualquier vacuna, o sea, de COVID o Sí, en cualquier general. vacuna. Si está el antecedente de la vacuna y te provocó un efecto secundario que pudiera aumentar tu temperatura corporal, puede provocarte pseudobrote o fenómeno de adulto. ¿Y cómo están relacionadas, nos pregunta Lulu, la irritabilidad con la esclerosis y con el calor? Y con que quiera uno matar a todo mundo cuando estás en el tráfico y en el transporte público y que nadie se te acerque porque más Eso calor es te da. independiente de la esclerosis múltiple. Mm, Hay síntomas propios de la esclerosis múltiple y entre ellos están los psiquiátricos. Si tú ya tenías ese antecedente de irritabilidad, pero empeora con el calor, deberías independientemente tratar ese síntoma psiquiátrico y así tendrás pues mejor calidad de vida. Libertad nos pregunta, ¿qué significa que el resultado de una resonancia sea interpretado como esclerosis inactiva? Hay dos criterios por resonancia magnética, hablando de la pura resonancia, para decir que está inactiva. Una, que cuando te aplican medio de contraste, ninguna lesión prendió, ninguna lesión se vio blanca. O sea que con el medio de contraste, las lesiones permanecieron sin verse blancas, sino que se ven negras o no se ven. Entonces, es basándose en el medio de contraste nada más. Y el segundo criterio es que no haya aumentado el número y el tamaño de las lesiones de esclerosis múltiple. Eso lo hacemos comparando la resonancia previa con la actual. Entonces, inactiva quiere decir que no aumentó el tamaño y el número de tus lesiones y que tampoco cuando te pusieron medio de contraste, ninguna lesión se prendió. Siempre tiene que ser comparando una anterior, o sea, esto no te lo pueden decir en la primera resonancia, ¿o sí? En la primera resonancia, obviamente no se podría comparar, nada más se toma lo del medio de contraste. La primera resonancia es como para el diagnóstico nada más. Ujú. Ahmed dice, tengo 2 lesiones muy pequeñas en mi médula. ¿Eso es mal pronóstico? Es uno de los factores para esclerosis múltiple agresiva. Hay criterios de resonancia, criterios clínicos y biomarcadores. Biomarcadores serían las bandas oligoclonales positivas o los neurofilamentos en el líquido cefalorraquídeo, y los clínicos serían si tuviste secuelas de algún síntoma, de algún brote que te dio, o eres hombre, o la esclerosis empezó después de los 45 años, o eres de alguna afroamericana, descendencia afroamericana, raza. Y lo de la resonancia, lo que tú mencionas, es nada más uno de todo lo que se sabe que es agresivo. Nada más es uno de los criterios, pero pues sí se toma como, por ejemplo, yo en mi nota lo pongo, esclerosis múltiple agresiva por criterio de resonancia y ya defino por qué. O lesiones en médula espinal, pero así nada más para el seguimiento. Se mantiene igual 6 meses después, o además de las lesiones en médula espinal ya hay otra cosa. Y en eso nos basamos para ver si necesitas un tratamiento de más eficacia. ¿Qué implica que esto de agresiva? ¿Y hay agresiva y no agresiva? ¿O cuál sería el otro término contrario a agresiva? La esclerosis múltiple que antes
le decíamos benigna, todo lo que no cumple para agresiva. Si tiene menos de 9 lesiones, si lleva 10 años el paciente con esclerosis múltiple y no le generó ninguna discapacidad física, eso es benigno. ¿Y qué implica que sea agresiva? ¿Que vas a tener más lesiones o más discapacidad? La agresiva nos ayuda en esos criterios para saber que necesitas un medicamento de alta eficacia porque tienes mucho riesgo de tener progresión de discapacidad física. O sea, que tienes que tener mejor seguimiento y estar ahí pegada a tu doctor, ¿no? Ajá, nos ayuda para saber qué tratamiento es mejor para ti. Alta eficacia, moderada eficacia, leve eficacia. ¿Influye que la esclerosis sea agresiva o benigna, por seguirle diciendo este término, en la frecuencia en la que tengas que hacerte resonancias magnéticas? No, las resonancias son una vez al año. Importa más que nos comente el paciente a tiempo si tiene algún síntoma, algún brote clínico. Pero no hay diferencia o sea, que se esté haciendo las resonancias cada 6 meses es cada año para ver algún cambio. Aquí nos preguntan si atiendes de manera particular, si nos permites compartir tus datos. Claro que sí, estoy dando consultas en Ciudad de México, en el Hospital San Angelín de Universidad. Y sí, con mucho gusto, Ana, te enviamos los datos de la doctora. Es más, ahorita si los encuentro rápido, los puedo poner aquí en el chat. Y si no, en el WhatsApp, ahí se los pongo. Claro, te envío mi tarjeta digital por WhatsApp. Perfecto, y se los compartimos por el WhatsApp. Aquí un Claro que sí, admirador, gracias. Cristo. Cristo, díselo en voz alta, Cristo. No, me da pena. No, pero bueno, Cristo dice que te ama. Pues Sonó como una frase mundial, Cristo te ama. sí. Tengo, Diana nos dice, tengo ay, esta palabra siempre me da mucho trabajo, Diana. Ay, ¿alguien la puede decir? Esto del endometrio inflamado. Endometriosis. Endometriosis. Exactamente. Tengo el endometrio inflamado y controlado con implante. ¿Pero esto afecta de alguna manera a la esclerosis múltiple? No, ya está comprobado que los métodos de planificación familiar no pueden activar los síntomas como de brote, pseudobrote. Ok. ¿Tiene endometriosis y aparte tiene esclerosis múltiple? Sí. Sí, Diana tiene esclerosis múltiple. Aquí, aprovechando esta pregunta de Diana, también se llama síndrome de Uthoff o fenómeno de Uthoff cuando a las mujeres te va a dar tu periodo y que te eleva la temperatura corporal, ¿también se llama igual? ¿Te puedes llegar a sentir mal cada vez que Sí, pasa claro que sí. tu regla? Incluso en mi diapositiva lo puse como un factor desencadenante, el ciclo menstrual. La definición oficial del fenómeno de Uthoff es empeoramiento de la función neurológica en pacientes con enfermedades desminimizantes temporal menor de 24 horas a causa de un aumento de la temperatura corporal central. Entonces, todo lo que te provoque aumento de la temperatura corporal, que se sabe bien que la menstruación lo puede hacer, se llama fenómeno de Uthoff. ¿Y la menopausia? No, si no te aumenta la temperatura, pero si te dan bochorno, si aumenta la temperatura al menos 0.5 a 0.8 y se activaron los síntomas, hasta no demostrar lo contrario, es fenómeno de Uthoff. O sea, esto que cuando dicen que en la menopausia hay los bochornos y todo eso, también te lo puede activar. Sí, también. Okay. Carlos Ángel, muchas gracias. Carlos dice que es de Colombia y tiene el diagnóstico desde hace 14 años. Que en Colombia también hace mucho calor. Gracias por estar aquí, Carlos. Sí, 14 años. Yo
mi paciente más joven de esclerosis tiene 15 años. Wow. No, creo que por lo que entiendo son 14 años con el diagnóstico. Ah, ya. Pero Ujú. pues estoy tratando de ver si hay alguna otra pregunta. ¿Qué hago? Dice Jorge, si me cuesta trabajo caminar. ¿Y cómo puedes comenzar la actividad física cuando realmente hace calor, te cuesta trabajo caminar o tienes demasiada debilidad? ¿Qué sugieres para empezar a tener esta actividad física que recomiendan? Primero, ejercicio aeróbico, salir a caminar a horas muy tempranas. Y lo mejor es acudir con un neurorehabilitador que, dependiendo de tu escala de discapacidad, te puede sugerir los mejores ejercicios. Por último, Ale Mora dice, ¿qué significa agujero negro en el cerebro? Son lesiones de esclerosis múltiple que se ven con una secuencia especial de resonancia magnética y que quiere decir que son permanentes, y mientras más agujeros negros tengas, más probabilidad de tener algún tipo de discapacidad física. Meno, que vive en Hermosillo, Sonora, sí, también allá siempre hace mucho calor. Pues ya, seguir todas las recomendaciones que dijo la doctora. Y Y luego así tengo es. 22 años con esclerosis múltiple y 50 lesiones en el cerebro, pero sin discapacidad. ¿Eso significa que es una esclerosis múltiple benigna? Esclerosis múltiple benigna, no estrictamente, se llama paradoja clínico-radiológica, que quiere decir que no hay coherencia entre el número de lesiones que tengas y cómo estás físicamente. Puedes tener nada más 2 lesiones y estar en silla de ruedas, o puedes tener 50 y estar sin ninguna discapacidad. Claro que nada más, hablando de que tiene más de 9 lesiones, se llama agresiva, pero tiene mucho que ver. Clínica, resonancia y biomarcadores, no solo la resonancia. Vero Carvajal, esta pregunta me parece muy interesante. Si me diagnostican una segunda enfermedad autoinmune a tratar con otro tratamiento inmunomodulador, ¿eso puede afectar el primer tratamiento que llevas ya para la esclerosis múltiple? No, de hecho es común. Hay pacientes con esclerosis múltiple y lupus, esclerosis múltiple y artritis reumatoide, esclerosis múltiple y cáncer de mama. Y los tratamientos oncológicos para quimioterapia no afectan los inmunomoduladores. No lo afectan. Y esclerosis múltiple y fibromialgia también pueden, o sea, bueno, Sí, obviamente pueden es convivir común. las dos. Es común también, ¿verdad? Y tampoco se afectan un tratamiento con otro. No. Los más comunes son hipotiroidismo, artritis reumatoide, lupus, miastenia gravis. Libis, estoy de acuerdo contigo, que sea solo una enfermedad por persona, me parece una buena opción. Ya eso de que te toquen dos, es que se pasen. Y bueno, aquí Ana Anto, Isabel perdón. pregunta si eres más propenso a tener otra enfermedad, que ya más o menos lo decías. Perdón, Luis, adelante. No, justamente iba a preguntar eso, si al tener una enfermedad autoinmune uno es más propenso de adquirir otra porque el sistema inmune está comprometido. Así es, lo más común es el hipotiroidismo autoinmune Ok, o gracias. el vitiligo. Pues muchísimas gracias, doctora. Sí hay varias Ujú. dudas de la resonancia y sobre todo ahorita que nos explicabas esta parte de las 4 regiones, 3 están en el cerebro y una era la médula, ¿no? Así es. Entonces, a ver si podemos hacer después una plática para hablar de estas 4 regiones, ir conociendo cómo está compuesto el sistema nervioso. Y a lo mejor sí suena un poquito ad hoc el ir anotando, pero sobre todo si te atiendes en el IMSS, en el ISSSTE y luego no sabes si vas a cambiar de doctor, siempre es bueno también que tú lleves tu diario de salud y tu bitácora para saber si más adelante ves a otro doctor, puedas decirle dónde están las lesiones que te diagnosticaron. ¿Y cómo se Claro que puede sí. evitar el hipotiroidismo? ¿Cómo se puede, qué, perdón? Evitar
¿El hipotiroidismo? Sí. Bueno, si tienes una predisposición genética, no puedes evitarlo, pero puedes detectarlo a tiempo si tienes probabilidades de desarrollarlo, o sea, por antecedentes familiares o porque tienes alguna enfermedad autoinmune que se asocia a hipotiroidismo además, como esclerosis múltiple. Entonces podrías estar haciéndote perfil tiroideo, pero te lo puedes hacer cada 5 años. Si, por ejemplo, este año salió normal, en 5 años otra vez, pero no hay manera, solamente vigilarlo con el perfil tiroideo. Muchísimas gracias. Y voy a Gracias, aprovechar Antonieta. un poquito lo que Doctora. hace, ahora sí que un comercial, perdón, no sé a quién interrumpí, Sí, pero perdón, justo, más bien yo estoy interrumpiendo, perdón. Ah, mi paciente Ian. Sí, Ian. sí, doctora, me da gusto verla y muchas gracias por toda la información. Pero compártanos su próximo congreso porque el del año pasado estuvo fenomenal y quiero ir al próximo. Sí, recuerdo que ahí estabas, como Sí, sí, muchos de los sí. que están aquí también. Gracias por apoyar. No, gracias a No, usted por todo. sí, la verdad que muchas gracias a ti que lo organizas y que es un trabajal. Muchas gracias. Y sí, fue bien bonito. Sí, claro que sí, se llenó. Sí, un video súper complejo de lo que tuvo que haber pasado para desarrollar esta enfermedad, pero pues sí, sí nos ilustra mucho su contenido. Va. Cuando Pues gusten una clase de resonancia magnética. Sí, sí, por muchas favor. gracias. Bueno, de todo el sistema nervioso para entender dónde va la resonancia, cuáles son estas 4 partes o 4 áreas, no sé cómo se les diga. Vamos a la segunda. Carlos Saldaña, se te acaba de caer tu cámara y estabas en esta pantalla. Y va la tercera. Listo. Muchísimas gracias, doctora, y esperamos entonces también tu tarjeta para poderla compartir aquí, pues en el grupo, todos tengan tus datos. Claro que sí, en un momento te la envío. Pues que Muchas pasen buenas gracias. noches, descansen, prendan su ventilador, aire acondicionado. Agua Gracias, fría. doctora. Ya se Gracias, siente Sandra. mucho calor. Gracias. Gracias. Gracias, Bonita Hasta Doc. luego, noche. gracias por Bye. conectarse, Gracias, gracias. buenas noches. Gracias. Buenas noches. Noches a todos. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Ay, Para que muchísimas ahí nos gracias. sigan. No, pues gracias a Perfecto. ustedes. Gracias, buenas Cuídense noches. mucho. Hasta Descansen. luego. Bye, que descansen. Bye. Buena semana. Bye, buenas noches. Bye. Gracias, igualmente a todos. Hasta luego, buenas noches. Bye.